Vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo de edición que nos va a permitir explorar algunas funciones de DaVinci que todavía no hemos visto. Vamos a ver la pieza terminada, que tiene una duración de 42 segundos. La música es una pieza de Bach interpretada por Maddie Composer y la he descargado del portal Jamendo con licencia Creative Commons. Las imágenes nos las ha cedido el profesor y fotógrafo Manuel Armenteros. Hola Manuel, muchas gracias por cedernos este material para hacer nuestro ejercicio de montaje. ¿Dónde has grabado estas fotos tan bonitas? Bueno, buenos días Paco, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a tus alumnos también por verme y escucharme. Pues mira, estas fotografías las hice en los alrededores del río Tajuña, en la casa de mis padres, y por lo tanto tienen un gran significado emocional para mí, ¿no? Porque me recuerdan pues, esos buenos momentos que hemos pasado allí. Además, como verás, es una chopera que he visto iluminada casi todas las horas del día durante las 4 estaciones del año, ¿no? Y además cada estación tiene su luz particular, ¿no? Y si tuviera que elegir, pues elegiría la luz del otoño, ¿no? Porque es una luz mágica, suave, es una luz muy horizontal y además, como es una estación de lluvias y tormentas, pues eso, nos ofrece unos contrastes de luz preciosos. Muy bien, ¿y con qué cámara has grabado este material? Lo he grabado con un Samsung Galaxy que tenía, pues creo que era del 2004 aproximadamente, utilizando la opción HDR. Y luego también la Sony Alpha en el formato panorámico que te hace la unión de las fotografías de forma instantánea. Algunas las he tratado un poco, otras están tal cual han salido del teléfono o de la cámara. Muy bien, pues muchas gracias Manuel. Intentaremos hacer un montaje que esté a la altura de las imágenes que nos has dado con una pieza de piano de Bach. Yo creo que va a quedar muy bonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues toda la libertad que queráis para utilizarlas y hacer con ellas un montaje que seguro que va a ser una obra maestra. Vamos ahora a organizar la tarea de montaje. La narrativa de la pieza es la siguiente. Empieza con la ventana y se ven los chopos. Luego va la vista panorámica. A la derecha está el olmo. Nos acercamos a esa zona y llegamos al río. Termina con un detalle de agua y los títulos de crédito. Las fotos tienen resoluciones variadas. Estas tienen 4128 por 2322 píxeles. Esta 7000 y pico y esta otra 8000. Pero la línea de tiempo es HD, es decir, 1920 por 1080. Lo que nos tenemos que preguntar es en qué momento se hacen las conversiones de resolución. Voy a enseñaros un menú que hay en los settings de proyecto que es para este asunto. En Image Scaling puedo seleccionar varias opciones. Está por defecto Scale Entire Image to Fit. Esto quiere decir que va a modificar la imagen automáticamente para que encaje en la resolución del proyecto. En realidad, a mí me parece mejor esta otra opción que dice Center Crop with no resizing. Va a dejar la imagen tal y como es, sin hacer el reescalado. Si activo esta opción, tendré que ajustar el zoom manualmente en cada imagen. Así que lo dejo como estaba y me hará el reescalado automáticamente. En la página Edit he puesto estas marcas azules para señalar el ritmo de la música. Las voy a borrar todas para que veáis cómo las uso. Con el clic derecho del ratón selecciono Remove All Markers.
En el inicio de la música pongo una primera marca, en azul. Pero la forma más sencilla de poner una marca es simplemente pulsando la letra M. Ahora escucho atentamente la música y pongo una marca cada vez que empieza una nueva frase musical. Luego uso estas marcas como guía para decidir la duración de cada foto y las transiciones coinciden siempre con el tempo musical. Así que empiezo con la ventana, un tramo. Luego la panorámica, dos tramos, que es un plano más complejo. Después el plano general del olmo. Y este otro que es más cercano. Ahora el río y el detalle del agua que puede durar más porque lleva movimiento. Al primero le puedo corregir un poco la perspectiva con este tirador, pitch. A la panorámica yo aumentaría un poco el zoom porque hay demasiado negro, 1.4. Y también puedo programar un movimiento lateral. Pongo un keyframe de posición en la segunda marca y otro un poco antes de que termine el plano. A los keyframes, con el clic derecho del ratón, les voy a activar la opción de suavidad de inicio y de final. Vamos a verlo. A esta foto hay que corregirle un poco el contraste para que sea más atardecer como la anterior. Este es el plano general y esta otra está mucho más clara. Toco en la base de la curva, en este punto, que es el nivel de negro. Así queda más igualado. Si selecciono todos los planos y pulso Control T, me pone la transición que está programada por defecto en los ajustes del proyecto. Es decir, un encadenado de 1 segundo. Bueno, pues ahora ya puedes descargar el material y hacer tu propio montaje a tu gusto y con tu estilo.